Shalom y muy buenos días. Mi nombre es Héctor Contreras. En este día, agradecido con el Dios Padre que nos ama, que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente. Bendito sea su nombre por siempre. Aquí estamos nuevamente para compartir una palabra de Dios. Una palabra que alumbra nuestras vidas, nuestro caminar. Una palabra que nos instruye por el camino correcto que debemos de seguir. Y pues tenemos una enseñanza de la cual vamos a ver un punto muy importante de por qué tú y yo venimos a adentrarnos a este camino. No fue por nuestra voluntad, no fue porque quisimos, sino que fue parte de un plan glorioso que el Eterno hizo. El tema de esta mañana se llama el rechazo y la negación de Yeshua en nuestros días. Así que pues, sean bienvenidos todos. Espero que esta palabra, como siempre, sea una palabra que pueda bendecir sus vidas. Y que pues no nada más sea que bendiga tu vida, sino que lleve el propósito de despertar lo que está adormecido en nuestras vidas. Cada día que amanecemos, tenemos que reconocer que hay un propósito muy grande en nuestras vidas, muy glorioso, por el cual nuestro Dios nos ha permitido haber amanecido nuevamente. Así que si hacemos a un lado nuestro pensar, que solamente tenemos que levantarnos para hacer nuestras tareas, trabajar y pues hacer eso es parte de la vida. Pero el verdadero propósito de Dios es mucho más allá que una simple vida rutinaria. Hay un propósito muy sublime en cada actividad. Ahora nosotros como pueblo de Dios, porque decimos pueblo de Dios, porque al momento que creemos en Yeshua, no del lado limitante, sino que el hecho de creer a Yeshua es una creencia activa. O sea, creer va relacionada con el acto de conocer y obedecer. ¿Por qué? Porque no podemos tener el pensamiento limitado a decir yo creo y ya, porque recordemos que dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficientemente creer, sino creer es obedecer. Entonces todos estos puntos es lo que hemos estado tratando de día con día estar tratando de profundizar un poco más para obtener un entendimiento más claro de la Escritura. Recordemos que en el mundo entero, cualquier persona, cualquier rabino, cualquier pastor, cualquier siervo de Dios, absolutamente nadie tiene la verdad absoluta, sino que todos somos un conjunto de fragmentación de lo que realmente es el Eterno mismo en nuestras vidas. Nosotros solamente somos pequeños, demasiado pequeños fragmentos de lo que realmente es el Eterno en cada uno de nosotros, porque dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que nosotros venimos siendo tal vez una pequeña o mínimo menos que una pequeña gota en un océano. Así que cuando logramos entender el poder de Dios, que el poder de Dios se clarifica, se magnifica, se aclara, se entiende, se comprende en el poder de la unidad, es cuando vamos a poder lograr entender
que realmente el poder consiste en ese punto, de aprender que todos somos uno. Cuando, inclusive, por ejemplo, cuando se hace una oración, debemos de cambiar el efecto de la oración o el resultado de la oración. No tenemos que estar orando, Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, protéjame, sino eso nos limita. Porque cuando pedimos o cuando oramos, Señor, escúchame, tenemos que decir, Señor, escúchanos, Señor, bendícenos, Señor, guárdanos, Señor, provéenos, Señor, restáuranos, Señor, levántanos, Señor, dirígenos. Tenemos que hacer que nuestras palabras tengan un entendimiento más claro, que todos debemos caminar en el poder de la unidad, porque cuando nos individualizamos, estamos, encajonados en la burbuja, en una burbuja. ¿Cuál es esa burbuja? Es el mundo de la dualidad. Nos dividimos cuando entendemos que el poder de las palabras que expresó Yeshua, que dijo, Padre, que así como tú y yo somos unos, que ellos aprendan a ser uno contigo. Entonces, cuando logramos entender las palabras que Yeshua expresó, ¿sí?, que todos tenemos que aprender a ser uno. Y aquí ya no hay griego, ni judío, ni griego. Aquí no hay que si eres católico, que si eres pentecostés, que si eres bautista, que si eres presbiteriano, que si eres testigo de Jehová, que si eres judío. Aquí no hay nada. Todos tenemos que aprender. Aquí no hay de que si tú eres mexicano, que si aquel es chino, que si este es americano, que si este es portugués. No, aquí tenemos que aprender que todos, el Eterno, así como es tan grande, tan poderoso, tan creativo nuestro Dios, ¿sí? Hasta el día de hoy, se ha sabido por la ciencia, por los estudiosos, que un solo ser humano no se ha repetido en toda la historia de la humanidad del hombre. Un solo ser humano. Y si el mismo Dios, la misma, ¿cómo le llaman? Los astrónomos, los que estudian los planetas, los que estudian arriba en los cielos, lo que está fuera de nuestro alcance visual, ¿sí? No nomás los que estudian el sol, la luna, no nada más las estrellas que vemos, sino que va muchísimo más allá. Cuando vemos que los científicos nos dan a conocer, los científicos, los astrónomos, nos dan a conocer que hay un mundo infinito de galaxias, y cada galaxia tiene millones y millones y millones incontables de estrellas. Cada galaxia, imagínense, ahora vamos a extender nuestro pensamiento mucho más allá de nuestros limitantes. La palabra de Dios dice que cada estrella que Dios creó, a todas Dios las conoce y las llama por su nombre. Fíjense cuántas millones de galaxias, y cada galaxia tiene millones y millones incontables de estrellas. Cada una las llama por su nombre. Ahora, ¿cuántos seres humanos no han pasado por este mundo, ¿sí?, y hasta el día de hoy no se ha repetido una sola persona? Tendrá pequeños rasgos parecidos, ¿sí?, actitudes o físicamente o lo que sea, pero no hay una persona. Algo nos va a catar, inclusive cuando nacen dos gemelos o dos cuates o lo que sea, parecen igualitos, pero hay cosas que los marcan la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando una persona está pensando, digamos, un blanco, que solamente los blancos o que los chinos, y que si tú piensas que un Dios hizo los blancos, otro Dios hizo los chinos, un Dios hizo los mexicanos, estamos completamente muertos, con una mentalidad completamente reprobada, porque ese es el Dios que tú estás conociendo. Pero la Biblia nos está mostrando la grandeza de un Dios. Dice la palabra, dice, y Dios le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas, así como son, ¿cómo se llama? Las estrellas, si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Y Dios no llevó a Abraham
a ver las estrellas digamos, a lo limitante que alcanzamos a ver las estrellas, porque se pueden contar. No, Dios llevó a Abraham a otro nivel para poder ver más allá de lo que se podía ver las estrellas en nuestro cielo. Por muy muy estrellado que se vea el cielo, ¿sí? Muy lleno de estrellas, se pueden contar. Dios no llevó a Abraham a este nivel. Dios lo llevó a un nivel fuera de nuestra realidad. Asimismo, Dios no nos está llevando a que veamos las cosas aquí. Recuerden que eso nos asimila a unas gallinas. Las gallinas solamente ven alrededor, pero la diferencia que marca entre una gallina y un águila es que la gallina se tiene que elevar a otros niveles de altura para poder expresar, ¿sí? Para poder expresar el potencial que el hombre tiene. El hombre tiene un potencial de, ¿cómo le voy a decir?, de creatividad, porque el hombre no es creador, ¿sí? El hombre es procreador. El hombre crea de lo creado. El hombre es un ser programable y reprogramable. O sea, que lo importante es derribar todo pensamiento erróneo de una persona. ¿Y cómo vamos a derribar el pensamiento erróneo de una persona? Desprogramarlo para volver a reprogramarlo con información nueva. Entonces, estos puntos, todas estas situaciones es lo que nos lleva a entender que realmente la religión es un caminar empobrecido, limitado. Es un caminar que está bien para los que están empezando a conocer, pero no es para que nos quedemos toda la vida ahí. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos en personas realmente. Es como un niño y un adulto. Un niño tiene que ir al kinder para ir a aprender sus primeras letras, sus primeras palabras, pero ya que crece, ya que van pasando los años, ya que tiene 15, 20, 30 años, ¿sí? No puede seguirse quedando en ese nivel de aprendizaje de kinder. Tiene que llegar a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel hasta que llegue el día o el tiempo de su graduación, ¿sí? Asimismo dice la palabra que tenemos que ir creciendo hasta ir alcanzando la plenitud del varón perfecto. En conocimiento y en sabiduría tenemos que entender, comprender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mientras no conozcamos a nuestro Dios, dijo Yeshua, ustedes adoran lo que no saben. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Cuando él en esa misma frase expresó, porque nosotros adoramos lo que conocemos. No defiendas tu religión. Deja defender a tu Dios. Más bien, si realmente sigues en ese pensamiento religioso, claro, es entendible que tienes que defender tu religión. Claro que es entendible que tienes que defender a tu Dios, que tienes que creer, porque pobremente y tristemente las creencias que tuvimos por mucho tiempo, realmente teníamos que defenderlos, porque uno siempre tiene que defender al débil. Siempre tiene que defender al indefenso. ¿Y por qué uno tiene que defender a sus dioses, a sus creencias? ¿Por qué? Porque no se pueden defender. Pero aquí nosotros no tenemos que defender que la religión, mis creencias o al Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra religión. La palabra de Dios tiene el poder para defenderse para sí misma. El Dios que adoramos, el Dios bíblico, el Dios creador de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, ¿sí? Es el Dios suficientemente poderoso que Él tiene poder para defenderse solo. Bien hemos visto claramente, ¿sí? Dice, Dios no puede ser burlado. Así que cuando entendemos
que nuestra vida tiene que ser una vida transitoria. Tenemos que transicionar de muerte a vida, de ser ignorantes a ser conocedores. Una vida que realmente tenemos que dar ese paso de valentía, porque dice, este reino es un reino que sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Así que todos estos puntos es lo que realmente hemos ido avanzando para tratar de profundizar más, para poder salir de esos limitantes religiosos que no nos han dejado crecer, más que nos han mantenido en una vida de enanos, de conocedores muy limitados. Hay muchas limitaciones, pero dice, ¿quién conocerá lo alto, lo profundo y lo extenso del poder de Dios? ¿Quién puede conocerlo? Aquel que realmente en obediencia vuelve a la fuente. Cuando dice el libro de Jeremías, ustedes han cometido 2 males. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces dejemos de estar cuidando nuestras cisternas rotas y vengamos a la fuente, de donde la fuente emana gozo, felicidad, confianza, fe, conocimiento, entendimiento, profundidad, conexión entre otros, conexión con el Padre, conexión con la santidad, conexión con la justicia, con la conexión con el presente y con el futuro asegurado. ¿Por qué no quiere decir que vamos a asegurar nuestro futuro? Vamos a asegurar nuestro futuro hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque ya no nos enfocamos a hacer planes, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer la próxima semana o el próximo año. No, ¿por qué dice la palabra? Nos está dirigiendo, no se afenen por el día de mañana. ¿Sí? Porque el día de mañana trae su propio bien y su propio mal. Enfoquémonos a dar el primer paso hacia la eternidad. ¿Cuál es la eternidad? La eternidad no quiere decir que tú y yo vamos a entrar a la eternidad cuando nos muramos. No, cuando empezamos a reconocer que vamos camino hacia la eternidad, no, yo no voy a esperar a morir, yo voy a empezar a entrar a vivir la eternidad desde ahora. ¿Cómo que desde ahora? Claro. Porque cuando la palabra nos enseña, nos muestra parte de lo que es la eternidad de Dios. Dice la palabra que Dios, las cosas futuras son historia para Él. El pasado es presente, el presente es el aquí y ahora, y el futuro es presente para Dios. Entonces, cuando nosotros damos el primer paso hacia la eternidad, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a empezar a vivir, ¿sí?, la eternidad. ¿En qué consiste? En el aquí y en el ahora. Porque en la eternidad no hay espacio, no hay lugar, no existe el tiempo. Es lo que se conoce el cosmos de Dios. Es lo que se conoce la Taf. La Taf, ¿qué es la Taf? Es la última letra del alfabeto hebreo. Dice, yo soy la Aleph y la Taf, el principio y el fin, el alfa y el omega. La Aleph, ¿qué quiere decir la Aleph? La Aleph es esta letra, ¿sí? Es esta letra. Es esta letra más o menos, es como una X. Esto representa, ¿sí?, la supremacía de Dios. Es lo que representa la kippah que usan los judíos, sí, que representa que reconociendo que no hay nadie después de él. Esta Aleph es lo que representa la escalera que vio Job, sí, en su sueño, una escalera que conecta el cielo con la tierra. Esto es lo que representa las 2 yod. Las 2 yod es la primera letra, ¿sí?, del alfabeto hebreo, más o menos como esta. Tiene 2 yod y una taf. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que la yod, debemos entender que la mente del hombre debemos estar conectados con la mente de Dios. Por eso dice, ahora tengo la mente de Cristo, la mente del Mesías. Entonces, todos estos puntos nos están llevando a que realmente nos estamos saliendo a través del Espíritu de Dios. Estamos transicionando a un mundo de saber, porque estamos conectados a la fuente del saber, a la fuente del conocer, a la fuente del entender, a la fuente de la sabiduría, a la fuente que nos permite llevar a cabo una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
¿A través de qué? De un nuevo vivir, a través de un renuevo, de una mente entendible. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿sí? Así que pues, sin más, para no estar alargando mucho estos puntos, ¿sí? Vamos a dar inicio a ver qué es lo que el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas en esta mañana. Un traguito de agua, gracias a Dios que mi esposa hizo una agüita de Jamaica el día de ayer y está demasiado sabrosa. Así que pues bueno, vamos a dar inicio con una oración. Recordemos que en todo momento tenemos que reconocer la presencia de Dios en nuestro diario vivir, en las cosas grandes, con las cosas pequeñas, de mucho valor o de poca importancia, ¿sí? Vamos a una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Sea su reino bendito, Rey, establecidos en nuestras vidas. No queremos ver su reino que nada más se acercó a nuestras vidas, como dijo el apóstol Juan. Acercaos porque el reino de Dios se ha acercado. No queremos ver el reino cerca de nosotros, sino que nosotros queremos y anhelamos vivir, bendito Rey, dentro del reino. Porque su palabra nos declara claramente, bendito Rey, que en su reino nada inmundo entrará. Cuando una persona que vive en el reino, vemos por su palabra que en su reino no hay pobreza, en su reino no hay escasez, en su reino no hay enfermedades, en su reino no hay ignorancia, en su reino no hay problemas, en su reino no hay tristezas. Así que bendito Rey, queremos ser portadores de su presencia, porque donde su presencia está, bendito Rey, clara y evidencialmente, bendito Rey, nosotros tenemos que brillar como el sol de justicia. Bendito Rey, que es el que nos hace brillar en cada momento, en cada lugar, en cada área, en todo lo que hacemos, hablamos, pensamos, en todo lo que manifestamos en nuestras vidas, se tiene que manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que hace que nuestras vidas tenga admiración. Muchísimas gracias por amarnos, gracias por darnos la oportunidad de venir a la fuente del saber. Le pedimos, bendito Rey, reconozco y reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad de su presencia y de su palabra. Por favor, hable a nuestras vidas, hable a nuestro espíritu, redarguya nuestras vidas, como dice el libro de Proverbios, que el espíritu de santidad, el espíritu de verdad y justicia es el que redarguye al corazón del hombre de justicia, de juicio y de equidad. Guíenos hacia toda la verdad y hacia toda justicia. Ayúdenos a seguir avanzando en esa transición de muerte a vida, de ser conocedores de Dios a un nivel muy limitado. Ayúdenos a conocerle más, a conocer su mente, su carácter, a conocer su presencia, a conocer lo que realmente todo es usted, su carácter, lo que realmente exige, lo que realmente demanda, lo que realmente espera de cada uno de nosotros. Así que bendito Rey, venimos a con humildad en nuestro corazón, reconociendo, Padre mío, sus palabras que dice que usted humilla a todo aquel que se llena de orgullo, de soberbia, de altivez, de arrogancia, pero usted exalta a todo aquel que se humilla, porque usted no desprecia el corazón contrito y humillado. Amado Padre eterno, muchísimas gracias por este grande honor de permitirme compartir su palabra. Reconozco, bendito Rey, y pido que sea usted hablando a cada uno de nosotros. Porque por mucho que uno se esfuerce estar estudiando, nunca vamos a poder expresar las palabras, porque una cosa que estemos expresando palabras y llegue a la mente, al razonamiento, a una mente racional del hombre, pero no queremos que las palabras lleguen a una mente racional, sino que vayan y trasciendan mucho más allá, que llegue su palabra, bendito Rey, a redarguir al corazón, que pueda cambiar la vida y el resultado de un vivir, Padre mío, de cada oyente. Ayúdenos, bendito Rey, a ser potencialmente llenos de su presencia en nuestras vidas. Ayúdenos a que en nuestras vidas, bendito Rey, se manifieste esa gloria, esa Shekinah, ese resplandor de su amor, así como Moisés, que estuvo 40 días en el monte Sinaí en su presencia, y dice que cuando descendió, Señor, su rostro brillaba más allá que el sol. Así que muchísimas gracias. Es un honor, una bendición, bendito Rey, lo que usted está haciendo en mi vida. Muchísimas gracias, porque sin merecerlo, Padre mío, usted le plació permitirme tener
tenerme en este tiempo y en este lugar. Usted sabe los planes, los propósitos que usted tiene para con cada uno de nosotros. Así que reciba la gloria, la alabanza. Gracias por este día, bendito Rey, que desde el día de ayer ha estado lloviendo. Dice su palabra, y yo derramaré lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ayúdenos a que la lluvia sea, bendito Rey, como manifiesta, bendito Rey, de su amor, de su deseo de que la tierra sea bendecida y que no venga la nieve, bendito Rey, en juicio, porque cuando viene abundancia, mucha agua a donde hace estragos, desastres y destruye todo, es parte de la manifestación de su ira, bendito Rey. O cuando hay escasez, también es tristeza, manifestación de su presencia, que está entristecido con la tierra. Así que haga que la tierra, bendito Rey, solamente reciba el rocío de la lluvia de su amor. Muchísimas gracias, papá, por esta grande bendición. En el nombre de Yeshua, le pido y le ruego, Padre mío, que tome alimento de su palabra y alimente nuestro espíritu. Gracias, vengo, bendito Rey, vengo delante de su presencia para dar lugar a que su espíritu hable a nuestras vidas. Para la gloria, alabanza y exaltación de su nombre precioso en Yeshua, nuestro Mesías, Rey de Israel. Amén. Bueno, creo que ya vamos agarrando carrera. A las 5:30 estamos ya despertando, preparándonos, alistando para ya estar aquí a las 6 de la mañana, estar empezando ya con la enseñanza. Y pues bueno, vamos a darle inicio pues a esta palabra, a ver qué nos tiene para esta mañana. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo del 13 al 15, dice lo siguiente. Hechos dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quiénes son estos hombres? Es el primer varón, el primer hombre que se manifestó a Dios, y Abraham dijo, heme aquí. Al grado de que cuando Dios le prometió un hijo, cuando él era ya anciano y su esposa Sara era estéril, aún más o menos como a los 75 años, no me acuerdo exactamente, le prometió un hijo, y ya a los 100 años fue que manifestó su primer hijo, aunque tuvo ciertamente otro hijo, que fue con la sierva de Sarai, y este hijo, lo sabemos que la mujer que tuvo su primer hijo se llamó Sara, Agar, y esta era una sierva egipcia. Y esto es lo que se conoce, lo que se ha estado manifestando hasta el día de hoy, ¿sí? El hijo que ha estado fuera del pacto, él no era para recibir la herencia que había sido prometida, ¿sí?, a Isaac. Entonces, Abraham, Isaac es el hijo y Jacob es el nieto. A estos tres varones fue los únicos que Dios les hizo la misma promesa. Te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Entonces, donde se empezó a manifestar el resultado de esa palabra fue precisamente en Jacob, de donde salieron los 12 hijos, ¿sí? Y de ahí cada hijo representa una tribu. Entonces, recuerden que cuando surgió el reinado de Salomón, ¿sí?, por la rebeldía y por el pecado que cometió Salomón de irse a involucrar con mujeres idólatras, ¿sí?, llegó al pecado que lo sacaron del camino. ¿Y qué es lo que hizo? Dios dividió su reino, y ahí fue a donde surgieron la división del reino de Salomón, lo que se conoce como el reino del norte, Judá, el reino del sur, Israel. Es lo que se conoce en las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Dónde vemos eso? Vamos a ver, ¿sí? Y ahí había hecho, recuerden que
el pacto que había hecho Dios con Abraham, ¿sí? Con Isaac y con Jacob. Es un pacto que llegó el tiempo, primeramente llegó en el libro de Génesis una promesa que hizo Abraham, que iba a bendecirlo a él con un hijo y con una descendencia, pero antes de que tuviera su hijo ya Dios le había declarado. Recuérdense cuando estábamos hablando al principio, que Dios ve el futuro como historia. Así que Dios le había prometido en el libro de Génesis que Dios iba a bendecir a su descendencia, pero iban a habitar en una tierra que no era de ellos, una tierra, y que iban a ser esclavos por 400 años. Vemos toda esa historia. Pero después, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿sí? Porque el pacto que había hecho Dios con Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, la descendencia de Jacob, ¿sí? Rompieron ese pacto. Vamos a ver, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, los dos reinos que se dividieron, las dos casas. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Cómo se invade el pacto? ¿Cómo se interrumpen las bendiciones de Dios? A través de la rebeldía, a través de la descendencia. Recuerden que Dios mismo le dijo a Moisés: déjame destruir, acabar con todos estos rebeldes, porque es una casa es un pueblo de dura cerviz. Entonces, esto es lo que nos está llevando a entender, ¿sí? A entender que realmente nuestra vida, si seguimos obedeciendo los mandamientos de Dios, que es el todo del hombre, lo habla el libro de Jeremías, de Eclesiastés capítulo 12, el último versículo de Eclesiastés, el último capítulo, el último versículo, creo es capítulo 12, versículo 24, algo así. Entonces, luego dice el versículo 33, pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿cómo es de que este versículo, el 34, que dice: y no enseñará más a ninguno? ¿Quién va a ser conocedores? ¿Quién va a ser conocedores y entendedores de la palabra de Dios? Dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Y quiénes van a ser los conocedores, entendedores, los que comprendan las palabras de Dios? Los sabios y los entendidos. Los necios desprecian la sabiduría, los necios, los insensatos, ¿sí? Pero si realmente somos humildes y estamos siempre abiertos, el mismo ejemplo que he puesto, siempre, no se me olvida, ¿sí? Recuerden que la abundancia del conocimiento de Dios es tan amplio, tan extenso y tan profundo, ¿sí? Entonces, si esta botella está llena de agua, representa lo que es Dios en toda su plenitud, ¿sí? Y nuestra mente es una mentecita pequeña. Pero cuando nosotros nos aferramos a la necedad, a la rebeldía, a la religión, al aferramiento, a las costumbres, cerramos nuestra mente, ¿sí? Y no damos oportunidad de que entre más sabiduría. Dice: oirá el sabio y será más entendido, oirá el inteligente y adquirirá mayor comprensión. Entonces, cuando siempre estamos abiertos al saber, siempre va a haber algo que vamos a aprender nuevo. Así que eso es lo que se ha estado enseñando la palabra, que salgamos de ese cajón, de ese aferramiento religioso, que muchas veces, aunque parece uno muy religioso, pero la palabra nos está hablando, simplemente nosotros somos voceros de lo que está hablando la palabra de Dios. Así que si nos aferramos a lo que realmente nos enseña la palabra, verdaderamente vamos a estar siempre abiertos al aprendizaje. Bueno, seguimos.
Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo, Yeshua, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quienes ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Hechos, del 3 al 15. Así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios le resucitó y de esto nosotros somos testigos. ¿Sí? Entonces, cuando una persona transgrede los mandamientos de Dios, se convierte en un rival, en un rebelde delante de Dios. Dice, cada que nosotros transgredimos sus mandamientos, estatutos y decretos que Él mandó, estamos siendo los mismos que lo crucificaron en aquellos tiempos. ¿Quién crucificó a Yeshua? Mucha gente tiene un entendimiento muy empobrecido que dice, es que ¿cómo puede decir que somos judíos o que somos Israel? Si los judíos son los que mataron a Jesús, ¿sí? Pero no puedes decir que, por ejemplo, que hay una familia de 15 hermanos y uno de ellos salió la oveja negra y que fue rebelde, que fue muy vicioso, que fue muy mujeriego, que fue muy peleonero y que cada rato pisado la cárcel y demás. No puede estar catalogando a toda la familia esa familia son viciosos, que son borrachos, que son ladrones, que son... no puedes. Ciertamente los judíos, pero vamos a ver el punto de por qué y a dónde está en que tú y yo entramos a este camino de conocimiento cuando nosotros éramos un pueblo que no era su pueblo y Él era un Dios que no era nuestro Dios, porque como dijo Yeshua antes, ustedes adoraban lo que conocían. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Recordemos que a Yeshua, quien conociste como Jesucristo, ¿sí? Él era judío, no era griego ni era romano. Entonces, nos quedamos en... Cuando somos obedientes a sus mandamientos, estatutos, no nada más le obedecemos, sino que también le decimos que lo amamos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso es necesario entender y comprender y valorar, amar el sacrificio que llevó a cabo en la cruz por ti y por mí. Así que el regalo que Él nos ofrece está en esta cita de Hechos capítulo 3, 19 y 20. Bendito sea Dios, aleluya, Baruch Hashem. Dicen, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Yeshua, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está hablando? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados no van a ser borrados cuando tú te conviertes a una religión, porque eso no tiene ninguna base, ningún fundamento. Es que ya me convertí, ya me hice cristiano, ya me hice católico, ya me hice esto, ya me hice... La Biblia no te respalda, ningún pasaje de la Biblia te menciona que te conviertas a una religión. Vamos a ver un pasaje, solamente un pasaje, de lo que nos habla esta realidad.
Vamos a ver. En el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿sí? ¿Sí? Aquí dice que nos convertamos. Cuando decimos que le amamos y seguimos haciendo el pecado, ¿sí? No nos hemos convertido de nuestros malos caminos, porque estamos caminando con un pie adentro y un pie afuera. Pero cuando dice, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué quiere decir? Que cuando tú te apartas del pecado, le estás haciendo el pecado y le estás dando la espalda a Dios. Pero cuando tú te conviertes, convertirte es que le des el frente a Dios, y al momento que le das al Dios el frente, por lógica, sentido común, la espalda le vas a dar el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Te rechazo, ya no quiero tener nada contigo. No quiere decir que ya no vas a pecar, que no vas a cometer ninguna falta, ¿sí? Pero antes estabas consciente de lo que estabas haciendo, del pecado, y lo hacías. Pero ahora, ¿qué es lo que se manifestó en una persona? Primeramente, el principio de un camino de grandeza. ¿Dónde está eso? Vamos a ver el camino de la grandeza del hombre, el camino hacia la grandeza. Para empezar, estamos vamos a Isaías, capítulo 11, capítulo 11, versículo 2, dice, pero vamos a leerla en una versión más hebrea. A ver si la tengo. Es Isaías. Vamos a ver. A ver, Isaías. Aquí está. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Dice, bueno, aquí tengo otra expresión más profunda todavía, ¿sí? Acá dice, y reposará sobre él el Ruach de Yahweh, el Ruach de Jokmah, el Ruach de Binah, el Ruach de Tzer, el Ruach o el espíritu de Geburah, el Ruach de Da'at y el Ruach de Jirah. ¿Qué quiere decir en estas palabras? Reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría. Pero antes de esto, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La plenitud. La plenitud. Para llegar a la plenitud hay que aprender a dar el primer paso, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? El temor. Entonces, ¿dónde están estos 7 espíritus? En la menorá o en el candelabro, ¿sí? De 7 velas. Que eso representa a los 7 espíritus, pero no tanto que sean los 7 espíritus, sino son 7 emanaciones o 7 aliyat, 7 eslabones que tenemos que escalar para alcanzar el lugar que habíamos tenido antes, el lugar de la plenitud. Y vamos más allá, porque antes el hombre, Adán y Eva, Adán hablaba con Dios, hablaba con él, pero no lo había visto. Ni Abraham ni Adán mismo vio a Dios nunca. La Biblia dice que él hablaba con Dios, pero nunca lo vio. Pero ahora vamos a un camino, porque el hombre no fue perfecto. Porque cuando vemos por la Escritura que 2
dos seres cometieron un mal. El primero que cometió el mal no fue Caín. El primer ser que creó, de quien surgió el mal, fue precisamente quien Luzbel, el arcángel de luz, el arcángel de la alabanza al Dios, ¿sí? Entonces, este arcángel era un ser que realmente nos dice la Escritura que él era un varón perfecto. ¿Dónde vamos a ver esto? Vamos a ver, lo tenemos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaban. ¿Cuáles son las piedras que se paseaban? Un versículo antes dice, vamos a leer desde el 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. De toda la creación, ni el hombre, ni el sol, ni el aire, aún dice la palabra, no tengo ahorita el pasaje, luego lo podemos buscar, la misma palabra de Dios dice que aún los ángeles de Dios no son perfectos delante de Él. ¿Qué podemos esperar tú y yo? Los ángeles de Dios no son perfectos. Tanto fue que no son perfectos que aún los ángeles, antes que fueran los demonios caídos, ¿sí? Los ángeles caídos eran ángeles de Dios. Ni ellos eran perfectos. ¿Por qué? Porque fueron en su falla, en su imperfección, prestaron oído a este ser rebelde. Gracias al amor, a la misericordia de Dios, que Dios no hizo al hombre perfecto. Dice el libro de Génesis, y todo lo que hizo era bueno. No es que hayamos sido buenos. ¿Por qué? Porque dice que no hay ni siquiera uno. Señor, le dijeron a Yeshua, Señor bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay ni uno solo. Ni él mismo se atribuyó el atributo de ser bueno. Dice, bueno, solamente Dios. Entonces, si no éramos buenos, ¿qué quiere decir? Éramos buenos en el aspecto de que dice, bueno, qué bien me salió esto que hice. Pero qué bueno que no éramos perfectos. Aquí entra, esta es otra enseñanza, ¿sí? Resulta que cuando peca Luzbel, antes de que fuera se le atribuyera la forma descriptiva, porque diablo no es nombre. El diablo quiere decir el opositor, el contrario, el padre de mentira. El diablo, sí, no es un nombre, sino es algo que lo describe como es él. Entonces, cuando estamos viendo que en su sabiduría sabía que después de él el hombre iba a pecar. Por eso los ángeles de Dios le dijeron, Señor, Dios del universo, ¿cómo es posible que tú, siendo el santo, el perfecto, el que todo lo sabes, cómo es posible que tú vas a poner toda la responsabilidad, todo lo vas a poner en manos del hombre que va a fallarte? Bueno, esos son puntos más adelante que luego se verán en otras enseñanzas. Pero el punto está, cuando vemos todo el plan redentor de Dios, vemos que el diablo peca. ¿Y cómo es posible que habiendo tantas galaxias, tantos lugares, todavía otros lugares, otros espacios, tuvo que haber escogido esta galaxia, este sistema solar? Y de todo este sistema solar vino precisamente
¿Ustedes creen que Dios hace las cosas por chiripada, por a ver qué me sale? Todo los hace con propósito. No es casualidad que de tantísimos lugares que hay en todo el universo, tuvo que haber escogido precisamente la tierra para haber arrojado el diablo. ¿Cuál fue el propósito? Para levantar lo que iba a caer. ¿Qué es lo que iba a caer? El hombre. Entonces, cuando nosotros somos transgresores de la ley de Dios, el diablo está sobre nosotros porque tiene poder y tiene autoridad sobre nosotros. Pero cuando nosotros estamos caminando, obedeciendo los mandamientos de Dios, Él es nuestro escalón para pisarle la cabezota al diablo y llegar a otro nivel. Cuando llega el primer paso de la grandeza, que Dios quiere que lleguemos al nivel de la perfección, no vamos a llegar por nuestras propias fuerzas, porque el que nos está llevando a la perfección es el Espíritu de Dios a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos caminando, llega el primer paso de la grandeza. ¿Cuál es? Otra vez aquí es donde llegamos al libro de Isaías. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor. Son 7 eslabones que caímos al mundo más bajo, al mundo de la ignorancia. Oseas capítulo 6, versículo 4 o 6 y 4. Capítulo 6, versículo 4. Entonces, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque se olvidaron de la ley de su Dios. Entonces, cuando viene y se activa el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú y yo empezamos a temer a Dios, el temor de Dios es un espíritu, ¿sí?, que nos lleva a frenarnos, a seguir haciendo el pecado conscientemente. Cuando cometemos una falta o cometimos lo que se conoce como un pecado, ¿sí?, o una transgresión, ya lo estamos haciendo, pero ya no inconsciente, sino como lo declaró el apóstol Pablo, como lo declaró él: hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque reconozco que con la mente, el espíritu de mi mente, obedezco a la ley de Dios, pero con mis miembros obedezco a la ley del pecado. Porque él mismo está reconociendo, no quiere decir que porque ya estamos en la verdad de Dios, ¿sí?, ya no vamos a pecar. No, seguimos cometiendo mal, pero ya no estamos haciendo las cosas con conciencia, porque hay una fuerza, un poder, un espíritu que nos está frenando. Es el espíritu de temor. Sin temor, todo el mundo hace cualquier cosa, unas cosas más fuertes, otros menos, pero no hay temor. Cuando llega el temor, es el espíritu que nos empieza a frenar. Entonces, cuando empieza llegamos a dar el primer paso, ¿sí?, que es el temor. Después llegamos al siguiente paso, que es el conocer. El segundo espíritu es el conocimiento. Cuando llega el conocimiento empodera, la ignorancia debilita. Llegamos al tercer espíritu, que es el poder, el espíritu de poder. Cuando ya tienes poder a través del conocimiento, después la gente te empieza a conocer y lo que te dice: oye, ¿sabes qué? Pues mira, tengo un problema, ¿sabes qué? Ora por mí, ¿no? Mira, o un consejo que ya te están tomando como un consejero. ¿Por qué? Porque viene el espíritu de consejo y luego el espíritu de inteligencia. Y así vamos hasta que lleguemos a la plenitud de la sabiduría. Por eso el libro de Isaías capítulo 1, versículo... No, Isaías no, es en Jeremías. Es en Jeremías. Isaías, capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ese abandono de la fuente de vida es lo que hace el versículo 14. Dice una pregunta: ¿es Israel esclavo? Entonces, si es esclavo, si no es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué muchas veces somos esclavos de situaciones o circunstancias? ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, tenemos una enfermedad. Lo primerito que hacemos, ¿qué es? ¿Me tomo una pastilla? ¿Me autorreceto? ¿O voy a ver al doctor?
Pero no nos autoexaminamos a nosotros mismos para decir qué es lo que pudo haber provocado este mal. Tal vez llegó esta situación porque hay enfermedades que médicamente no tienen remedio. Pero cuando llega una persona y dice, oye, ¿tienes algún problema, algún resentimiento con algo? No, pues es que mi hermano, mi papá, esto que el otro, y yo no los quiero ni ver, y esto que el otro. Tenemos espíritu de amargura. Y eso es lo que carcome los huesos. Entonces, cuando llega y se manifiesta el perdón, es una ley espiritual, ¿sí? Que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, cuando tienes raíces de amargura, ¿sí? Cuando tú manifiestas el perdón, hay un poder en la soberanía de Dios, en el poder, en la sabiduría de Dios que puso ese poder sanador dentro de nosotros. Nosotros fuimos creados para que nos enfermemos y tengamos que estar autorrecetándonos o ir al médico que nos estén dando pastillas o esto que el otro. El cuerpo humano tiene sabiduría, fue hecho con la sabiduría de Dios, y el cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Vemos los animales, dice, porque la palabra de Dios dice, si no tienes sabiduría, aprende de los animales. Aprende de los animales. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que los animales, sí, claro, los que necesitan de un veterinario son las gentes que en su ignorancia bien se ven un malito el perrito o lo que sea, lo llevan al veterinario, esto que el otro. Pero si vemos los animales naturales, los animales que están en la selva o cualquier otro animal, se enferman o cualquier otra cosa, y ellos mismos tienen la sabiduría para poderse autosanar ellos mismos. No necesitan de ningún veterinario ni nadie que los atienda. ¿Por qué toda la creación? Tú estás enfermo, se manifiesta un problema. Dice la palabra que tenemos que examinarnos, porque nosotros, el mal y el bien no viene de afuera, viene de adentro. Todo como es adentro, es afuera. Lo que tienes enfermedades manifiestas en tu exterior, examínate, porque hay enfermedades, algo que está enfermo dentro de ti y de mí. Entonces tenemos que examinarnos para saber cuál es el medicamento que tenemos. Tal vez el medicamento es la reconciliación, el perdón, la llevar a cabo una vida restaurada. ¿Sí? Entonces, no, es que yo me acuerdo de esta persona, cuando me hicieron personas que tienen enfermedades y que se acuerdan, no, pues es que yo me acuerdo, esta persona no la puedo tener, porque antes cuando éramos chicos, esta persona me hizo esto y lo otro y demás. Viven tan enfermas que han pasado años y años y siguen todavía enfermos, no pueden ni ver a esa persona, viven con amarguras. Y eso es lo que trae la palabra de Dios, que quiere venir a restaurar todo lo que está dañado en el ser humano, porque la tierra, toda la tierra está dañada. ¿Por qué? Vean lo que dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Bueno, desde el 3, el buey conoce su dueño, el asno a su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Todo lo que se ha llevado, todos hemos participado en que esta tierra esté en este resultado. En caos, en ruina, porque hemos apartado nuestra vida para que llevemos el modelo de vida que Dios diseñó para el hombre. Dios creó al hombre. ¿Por qué fue que en el libro de Génesis, ¿sí?
Capítulo 9, versículo 2, capítulo 2, versículo 9 dice, y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día del que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Acaso murió Adán y Eva? No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. O sea que cuando una persona ha comido de la ciencia, ¿qué quiere decir la ciencia del conocimiento del bien y el mal? El hombre fue creado para que vaya con un enfoque hacia el bien. Pero cuando tú pusiste tu atención, el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, Shema Israel, escucha a tu Dios, pon tu atención solamente a Él, cierra tus oídos al mal. Una persona, mira, tienes un problema, mira, tómate este cigarrito, o esta copita, mira, te va a aliviar tus problemas, te vas a olvidar de tus problemas. Y escuchas el mal. Por eso es de que mucha gente ha caído en vicios, en pandillas, en tantas situaciones, porque han dejado de escuchar la voz de su Dios, la voz de la palabra de Dios, la voz del Espíritu. Dice el libro de Génesis, de Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla. Pero dejamos escuchar la palabra de Dios, dejamos escuchar la voz de Dios y pusimos atención a la voz del mal. ¿Sí? Más del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cada uno de nosotros escuchamos al mal y el mal nos ofreció. El diablo no nos amenaza ni nada. Tienes que comer, hacer este pecado. No, acuérdense que Dios dice que tiene su mesa preparada. Y el diablo tiene su mesa preparada. Los dos solamente ofrecen, son como comerciantes, ellos ofrecen su producto y en cada uno de nosotros está la decisión de si tomar o no tomar sentarnos a la mesa del Señor, las cosas santas, las cosas sagradas, el caminar recto en justicia y demás, o tomamos de los alimentos que el diablo usa. Y todos los alimentos que el diablo usa son deliciosos, tienen sabor, porque el pecado, si no tiene sabor, si no tiene placer, no tiene atracción. Recuerden que Daniel dijo, yo no me contaminaré de la comida del rey. No te contamines de los malos amigos. Si tienes un amigo que desde chico creíste y de grande te está ofreciendo, preferible perder esa amistad o esa amistad, preferible perderlo, sí, una persona que te puede llevar al mal caminar, sí, y quedarte solo. Recuerden que Yeshua empezó su caminar solo, después tuvo muchos seguidores, pero cuando llegó al camino del alumbramiento, el camino del Calvario, pocos lo siguieron, pero cuando llegó al momento culminante, solamente llegó solo. Así que no te preocupes si te quedas solo. Más vale tener a Dios de tu lado y no tener a muchos contigo que el día que vayas a tener problemas te vayan a abandonar y te vayas a dejar solo. Más vale tener a Dios, ¿sí? Porque el Dios nuestro Padre que nos ama, siempre va a estar con nosotros. Dice, nunca te he dejado solo y nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego en el libro de Mateo capítulo 28 también nos habla otro pasaje también. Qué rápido se me va el tiempo, no me alcanza para nada. Creo que ni siquiera di la introducción siquiera. Ni siquiera la introducción, pero bueno. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier calamidad, cualquier enfermedad, cualquier situación a donde muchos te dejan, porque dicen, hay un dicho, una frase que se dice, en la cárcel y en la cama se conocen los verdaderos amigos. Cuando estás en la cárcel, sí, vas a ver realmente quién es tu amigo, quién es el que estaba contigo, en las buenas y en las malas. En la cárcel vas a ver quién te va a visitar, o en la cama cuando estás enfermo o lo que sea, tú vas a ver quién te va a visitar cuando estás enfermo. Si realmente tenías tus amigos que decían amigos, si realmente eran amigos te van a ver en esos dos lugares, en la cárcel o en la cama. Así que pues todos y cada uno tenemos propósito, hay un propósito glorioso. Creo que no tengo más tiempo, no alcancé a tomar ni siquiera los primeros puntos, apenas el primer punto de lo que, de este pasaje, y pues de modo vamos a llevar a cabo mañana la continuación de este pasaje, y pues espero que haya sido de bendición, espero que hayamos tratado de dar las palabras más entendibles posibles. Cada día estoy haciendo lo posible por tratar de profundizar más y que sea el Espíritu de Dios el que esté dándonos el espíritu de discernimiento para poder profundizar con mayor claridad cada palabra que Él nos quiere que conozcamos. Así que pues hay un camino muy largo, un camino que realmente tenemos que reconocer que nuestras vidas son vidas de propósito. Todas las cosas Dios está trabajando para llevar a cada uno de nosotros al lugar original, el lugar que nos puso, el lugar del acercamiento y de que un día podamos ver, porque hay una promesa que Dios mismo Yeshua dijo, y ustedes verán si caminan en mis caminos, ¿sí? Si se mantienen firmes, un día verán a Dios cara a cara, porque nadie, ni siquiera Adán, pudo conocer a Dios cara, como él era. Solamente escuchaba, él hablaba y Dios respondía, o viceversa, ¿sí? Pero nadie dice, nadie ha visto mi rostro, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Nadie. Pero hay una palabra de Yeshua que dijo que si nosotros nos mantenemos, dice, y los perfectos, ¿quién va a ser los perfectos? Solamente Él sabe, porque dice que todos nosotros vamos camino hacia la perfección a través del Espíritu de Dios. Y cuando lleguemos al nivel de la perfección, dice, veremos cara a Dios tal como es Él. Es una promesa que Yeshua dio a cada uno de nosotros. Así que pues bueno, creo que pues les digo, no me alcanzó este tiempo para nada, aunque trato de empezar lo más temprano posible, pero igual, vamos, hay tiempo y pues mientras haya vida, hay tiempo para seguir adelante. Así que pues vamos a terminar con el mandamiento de Dios que habla, el gran mandamiento, es el capítulo 6, versículo 4 al 9 del libro de Deuteronomio, y dice lo siguiente. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y la última oración sacerdotal, ¿sí?, que nos habla el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, dice lo siguiente. Llevarejeja Yahweh bellismereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneca, Yisá Yahweh panabeleja beyasen leja shalom. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde, que Yahweh nos mire con agrado y nos extienda su amor, que Yahweh nos muestre su favor y nos conceda paz, y que el Espíritu de nuestro Mesías, Yeshua, more siempre dentro de cada uno de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Así que pues bueno, tengan un excelente día, una rica semana. Y pues con el favor del Todopoderoso estaremos mañana nuevamente transmitiendo a las 6 de la mañana. Así que shalom y bendiciones. Disfruten. Amén.